para toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 22 de enero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a las marcas que hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. La cito de memoria, pero con cariño, la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre y el gobierno del Guayas. Un abrazo especial para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Por supuesto, un abrazo gigante para El Escalón, nuestra casa en Guayaquil, en el corazón de Urdesa, donde transmitimos este Café La Posta. En la mañana de este miércoles hacemos una pequeña revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, a ver, noticias desde Davos. Recordarán ustedes que el presidente de la República, Lenín Moreno, y su ministro de Finanzas, Richard Martínez, están en Davos, que es el foro económico más importante del mundo. Todavía no sabemos bien para qué. Porque cuando uno tiene las peores cifras de desempleo que se han visto en este país en los últimos 14 años, cuando uno tiene un plan de economía que ha sido rotundamente fracasado y ha tenido que escribirse y reescribirse, porque a la primera protesta hay que dar marcha atrás, y cuando uno tiene unos compromisos adquiridos que no sabe cómo va a cumplir, uno no sabe para qué va un presidente al foro de Davos. Ayer hemos más o menos descubierto para qué ha ido. A la final se ha reunido con la cabeza del Fondo Monetario Internacional a menos de un mes de la visita protocolar que tiene prevista hacer los representantes del fondo para revisar la situación en Ecuador y darse cuenta de si vamos cumpliendo o no los compromisos adquiridos y darse cuenta de si deben o no desembolsar la plata que supuestamente va a salvar la brecha que tenemos en este país a nivel presupuestario. Vamos a ver qué sucede. Y vamos a ver qué sucede porque de momento no sucede mucho. La Asamblea Nacional está parqueada, aunque tiene una lista larga de cosas por hacer, entre esas un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, un juicio político planteado contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y por supuesto una reforma laboral parqueada desde hace más de 9 meses, como si no hubiera motivos para discutir de empleo. ¿Para qué vamos a discutir de empleo con 250.000 personas en la calle en este país, no? Mientras la Asamblea sigue su eterna siesta, aquí tratamos de hacer sentido un poco de las cosas que pasan. Y como los políticos no hacen su trabajo, muchas de las cosas de la política están pasando por las Cortes. ¿Qué pasa? La Fiscalía General ha tomado un rol protagónico en la política nacional. Y a mí me asusta mucho que cuando hablamos de política y de previsiones 2021 pensemos en la tarea de la fiscal y la tarea de los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Tenemos a la justicia sin rumbo? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana. Tengo el gusto de recibir a un buen amigo de la casa por primera vez en este programa. Hablo, por supuesto, del abogado Pedro Valverde. Él es columnista de Diario El Universo y un amante de la libertad de expresión, además de analista político. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Y bienvenido, Pedro Valverde, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo ven las cosas? ¿Qué es lo que más te preocupa
desde fuera y desde cerca, porque estás lo suficientemente cerca del conocimiento jurídico como para darte cuenta de las cosas y lo suficientemente fuera, es decir, no representando a ninguna de las partes interesadas como para comentarlo. Bienvenido, Pedro. A mí me preocupa que, como lo escribí en una columna coincidiendo con un comentario acertado que hiciste en tus redes hace algunas semanas, a mí me preocupa que repitamos la historia de Correa que tanto criticamos. Me preocupa que en el afán de inhabilitarlo políticamente cometamos errores que luego le pasen la factura al país. Lo digo abiertamente, lo último que quiero es regresar a la dictadura que vivimos la última década y que afortunadamente gracias a las ejecutorias de muchos héroes bien canalizadas por el gobierno de Lenín Moreno nos han devuelto cierta tranquilidad y cierta independencia de las instituciones principales del Estado. ¿Por qué portarse como un demócrata con los que nunca supieron de democracia? Y yo sé que tú y yo coincidimos en este punto, pero mi tarea es poner las otras voces que no están en esta mesa. Hay gente que cree que el correísmo nunca jugó bajo las reglas democráticas y que es un error pensar como piensas y ponerlas a jugar dentro de la protección y garantías de los derechos y el debido proceso. Porque entonces guardemos la Constitución en un cajón o quemémosla, disolvamos el Estado y ahorrémonos esa plata que despilfarramos en burocracia y en un gasto público absurdo, que cada quien vuelva a su estado en el que usa su propia plata para lo que le da la gana, no paga impuestos, compre un arsenal de armas, contrate una guardia y arme su propio castillo en su casa y en su oficina y ya está, porque la democracia es eso. La democracia es entregarle a una tercera institución independiente que es el Estado para que se encargue de garantizarle a todos la prevalencia de derechos fundamentales, instituciones sólidas y además dirimir los conflictos entre la gente, pero dividirlos mediante un debido proceso, con garantías. Si no, volvemos a la ley del más fuerte. Entonces, cuando el correísmo es poder, atropella a todo el mundo, y cuando nosotros somos poder, atropellamos a Correa, y entonces la única solución es quedarnos en el poder, y cuando perdemos el poder tenemos que irnos del país, porque nos van a volver a perseguir. Claro, aquí está cada vez más claro que a muchos lo que les disgustaba no es que Correa manejara la justicia, sino que no la manejaran ellos. Bueno, como aquella patética pero real frase, que el problema de la rosca no es la rosca, sino el estar fuera de la rosca. Claro, ni siquiera eso, no nos olvidemos que muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras gritando contra el correísmo y pidiendo sangre, están felices con Correa por lo menos los primeros 4 o 5 años. Cuando había plata, estaban felices. Y lo digo porque yo nunca estuve feliz. Yo fui víctima del correísmo, como lo fuiste tú también, Anderson. Y estaban felices con Correa. Y ni siquiera eso. Yo creo que es, mientras pudieron estar al lado de Correa y aprovechar el despilfarro, estuvieron felices. Y ahora ya no. Entonces, creo que como sociedad tenemos que evolucionar. Tenemos que volver, porque alguna vez el Ecuador sí fue eso, a exigir instituciones sólidas, fuertes, independientes. ¿Alguna vez Ecuador fue eso? Yo creo que sí. Mira, yo tengo 49 años. Comencé a visitar las cortes cuando tenía 18 y la justicia era otra. No te digo que eventualmente había corrupción muy soterrada, pero yo del Ecuador conozco por historia, por lo que cuentan los libros. Los libros cuentan que aquí cada presidente ha querido tener su propia justicia. Ha querido. Y el que no usaba tanques usaba una reforma constitucional, y el que no usaba una reforma constitucional se inventaba la pechicorte, y el que, quiero decir, todo el mundo jugaba con tener una reinvención de la corte. Bueno, sí, pero los políticos en general, y con honrosas excepciones, los políticos demócratas, que son muy pocos en el mundo, no los que dicen que son demócratas, sino que los que de verdad actúan con parámetros democráticos, en general el poder lo quieren acaparar en la medida de sus posibilidades, en la mayor cantidad posible, ¿no? Es una constante en la actitud del político, sino para usarla a su favor, para neutralizarlo y que no genere el poder la justicia en contra, ¿no? No tener a la justicia en contra sus errores, contra sus falencias o contra sus actos
formales y conscientes de violación de derechos humanos o de corrupción. Pero el Ecuador que yo recuerdo, que no es el perfecto, que no es ideal, pero un Ecuador en el que el poder político estaba dividido, en el que la justicia tenía muy buenos jueces, algunos con cierta influencia o cierta tendencia ideológica o de afinidad, pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo que yo siempre digo y se lo comentaba a mis alumnos cuando fui profesor más de 15 años. Los jueces no firmaban cualquier cosa. En su gran mayoría, los jueces que yo conocí cuando comencé a recorrer las cortes, eran jueces que redactaban sus propias sentencias, bien redactadas. Eran jueces a los que uno iba a preguntarles y a consultarles temas. Eran jueces que sí, eventualmente ayudaban a un amigo, pero cuando era posible, cuando en derecho era viable dar una mano, que es corrupción, no digo lo contrario. No es que digo, no, pero es que en todo el mundo, si vamos a ver la justicia americana o la justicia británica, los jueces tienen su inclinación, tienen su tendencia, ¿no? Tienen su afinidad. Por el ser humano no se puede desdoblar. El juez es un ser humano que tiene familia, amigos, que tiene experiencias personales. Sí, pero no son esclavos del presidente de turno. No son esclavos del presidente. Y vivíamos un Ecuador diferente. Llegamos a un punto y todo, no voy a decir nada que no lo sepa, en que hoy en día los jueces no tienen, con honrosas excepciones, no tienen idea de dónde están parados, gente sin experiencia, sin carrera judicial, que están buscando cuál cobran más que el abogado. O sea, yo sí creo que la justicia se ha deteriorado brutalmente, con honrosas excepciones, porque obviamente sí hay gente capaz, cada vez menos. ¿Qué opinas de Diana Salazar? Yo creo que es una mujer valiente. Su accionar, sobre todo en los últimos meses, yo no soy penalista, pero obviamente entiendo bastante, como abogado de manera general, tantos años ejerciendo, y escucho a los penalistas que para mí tienen credibilidad, sobre todo que conocen la parte académica y la doctrina penal. Creo que sobre todo en los últimos meses ella ha demostrado que es una mujer que sabe del proceso penal y además que se asesora bien, porque el fiscal que cree que es dueño de la verdad y que no necesita asesores está loco. El fiscal general de Estados Unidos, probablemente la mayoría de las providencias que firma se las hace su staff, ¿no? Obviamente la lee y no va a firmar cualquier cosa. No, Carlos Chiriboga tampoco, ¿no? Pero creo que es una mujer valiente, creo que es una mujer capaz, creo que tiene muchísimas presiones y de ahí su valentía. Y creo que está actuando bien. Pienso que le falta denunciar un poco más lo que vive. Son de pronto comportamientos o conductas que tienen que ver un poco con la personalidad de cada quien. Hay gente que llega a un lugar y te grita, esto es un desastre, salgo en rueda de prensa, no encuentro esto, no encuentro otro. Y otras personas que no hacen eso y que tratan de manejarlo al interno sin levantar escándalos, pero también van tomando decisiones y van resolviendo. Es un estilo, creo que el estilo de ella es ese segundo, de ir capeando el temporal sin hacer escándalo. ¿La ves coqueteando con la política? Pudiese ser, no, por ahora no lo demuestra, porque una persona que de verdad tú le notaras el interés por la política tuviese mucho más show. Es una mujer prudente, no es una persona que aparece en todos lados, como algunos funcionarios que tienen rueda de prensa cada 2 semanas y que bueno, no voy a mencionarlos, que quieren hacer una fiscalía paralela, ¿no? Pero no, es una mujer prudente, una mujer que aparece lo indispensable. Eso me da la impresión. Eso me hace pensar que por ahora no tiene un plan político a mediano plazo o a corto plazo. Pudiese ser. Esto es tan simpático como que en 6 meses es candidata a la vicepresidencia o a la presidencia de la República, pero no... Se escucha mucho, ¿no? Pero no tiene, su comportamiento no es de aquellas personas que quieren elevar el perfil y que las conozca todo el mundo. Más allá que no necesita salir en muchas redes sociales para que todo el mundo sepa quién es ella, ¿no? Para mí es probablemente el cargo... Alguna vez yo escribí un artículo que decía la persona más poderosa del Ecuador. Yo creo que un fiscal general en el Ecuador es, si no el más, una de las personas más poderosas del país. Sin duda. Además con la discrecionalidad, no solo con la que hace, sino con la que deja de hacer,
sin que nadie la pueda reclamar, ¿no? Así es. A Diana Salazar se la acusa de tener un mal del que padecen todos los fiscales, que son muy rápidos cuando se trata del enemigo del poder de turno y muy lentos cuando se trata del poder de turno. Me explico mejor. El caso Arroz Verde, que tiene ya 9 meses, arrancó como un huracán con una publicación de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, y a la mañana siguiente había actos urgentes, detenidos, incautaciones, allanamientos. El caso INAPAPER, que sale del mismo Fernando Villavicencio, que más o menos nos habla de lo mismo, corrupción y política, dinero y políticos, pero que tiene distintos actores, lleva un año parqueado. ¿Eso es legítimo en un fiscal general? ¿Que pondere a qué ir primero? Mira, yo te decía hace un momento que es una persona que tengo la impresión de que resuelve sus problemas, como dicen en términos futbolísticos, a la interna, y trata de salir públicamente exclusivamente para anuncios importantes. A mí me da la impresión de que primero sus recursos deben ser muy limitados. Me refiero no solo en lo económico, sino también en el recurso humano. Y recurso humano porque yo me imagino que si alguien duerme con el enemigo es ella, ¿no? O sea, yo creo que la gran mayoría del sector público, con honrosas excepciones, de los mandos medios y sobre todo en los lugares más poderosos del sector público, están cooptados aún por correístas, pero no correístas de los que se embarcaron en la revolución y hicieron plata y hoy en día se pasean y se saludan con todo el mundo. No, correístas que cambiaron su vida gracias al correísmo, que solo entienden la política desde la visión correísta y que están todos los días de mañana rezando porque algún día regrese Correa, porque le deben todo a Correa. Gente que llegó al poder, al cargo público de 23 y cuando Correa se fue tenían 33, claro, que llegaron con una mano adelante y otra atrás y hoy en día tienen maestrías, posgrados pagados por el Estado, viajes, ¿Qué carros, no quiere decir que sean parte de la corrupción? ¿Ah? No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de gente que les cambió la vida. Un Estado que se triplicó y entonces ellos entraron en esas 2/3 partes nuevas. Y hay gente que en silencio te sonríe, te dice mi doctor, lo que quiera, pero internamente está esperando que regrese Correa o alguno de sus discípulos. Entonces yo creo que la fiscal debe estar rodeada de muchas de esa gente. No te olvides que esa fiscalía, ¿quiénes estuvieron en esa fiscalía general? A ver, pero si en los chats de Alexis Mera se ha demostrado ya que 2 de los colaboradores más cercanos a la fiscal general intercambiaban mensajitos con Alexis. Claro, entonces yo creo que esas limitaciones a ella la obligan a escoger los casos. Lo cual no es nada nuevo, ¿eh? Hay los fiscales generales en Estados Unidos, por poner un ejemplo, escogen sus casos y agarran los casos sólidos, los casos grandes, los casos en donde ellos sienten que no hay ninguna posibilidad de que no ganen una sentencia, van. El caso que lo ven medio flojón, yo no me voy a quemar porque están cuidando también, no olvidemos, claro, no es acá igual, pero allá el fiscal es voto por voto. Y por voto popular. Entonces, y se mide por resultados. Y por resultados. Entonces yo creo que ella está cuidando, escogiendo muy bien los casos, no tiene infraestructura ni gente de confianza para despachar todo lo que debe tener en fiscalía, que debe ser bastante, sobre todo después de 10 años de desastre. Bueno, y también de la moda popular de que cualquier idiota se acerca con un papel diciendo aquí está la cuenta de fulano de tal, investigue. Escribe sobre todo acusaciones entre políticos o entre activistas políticos disfrazados de políticos para atacar a otros políticos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que ella tiene que escoger sus casos. Y efectivamente, el caso Sobornos es un caso importante. Es un caso, no debo explicar por qué es importante. Y el tema de INA, ella debe tener sus razones técnicas. Supongo que deben haber razones técnicas, procesales, penales, que la gente normalmente no entiende y está bien que no entienda porque de pronto a ella lo que le falta es explicar por qué le ha dado prioridad a un caso y no a otro. Probablemente eso sería bueno preguntárselo en alguna entrevista, pero yo creo que hay un caso que está flojo, un caso que no tiene mucha sustancia, porque una cosa es que, con todo el respeto de Fernando Villavicencio y muchos otros periodistas de investigación, una cosa es lo que uno ve. Obviamente.
y otra cosa es ya desde la técnica procesal penal, lo que realmente para mí, en mi opinión, es un caso o no es un caso. Entonces, creo que ella, no digo que esa sea la situación exactamente del caso de una Pepper, pero me da la impresión de que ella va a haber muchos inconformes, porque yo creo que ella no tiene la estructura, no tiene el equipo, ni los recursos para poder despachar todo lo que le ha llegado, y creo que no le toca más que escoger. El gobierno de Moreno se planteó en algún momento ser el nuevo Adalid de la lucha anticorrupción. Nos prometieron en menos de 3 años, unas 5 o 6 ocasiones, que la lucha anticorrupción se convertía en el tema central. A la final, mismo, como dicen mis amigos en Quito, nada que ver, ¿no? Mira, es una mezcla de promesas imposibles y de demagogia. Digo promesas imposibles porque un gobierno que tiene infiltrado a una gran mayoría de los que deberían irse a la cárcel, si es que esa lucha contra la corrupción funciona de verdad, ¿no? O mandos medios que están ayudando para que eso no se investigue, por la explicación que hicimos hace un momento, por un lado. Y por otro lado, promesas imposibles de cumplir, porque es que... recuperar la plata. Es que el gobierno central es el administrador del Estado. No es la Administración de Justicia, no es la Fiscalía General del Estado, no es la Contraloría, no es la Procuraduría, no son las superintendencias. El problema es que durante 10 años nos acostumbramos a que todo se resolvía en el Palacio y en el balcón de Carondelet y en las Sabatinas. Porque el jefe del Estado era el jefe de todos los poderes del Estado, ¿no? El Rey Sol. Entonces, el Estado soy yo. Sí, sí. Lenín, y está bien que así sea, afortunadamente, Lenín Moreno no controla todos los poderes del Estado, tiene influencia como cualquier presidente de la República, peor con los niveles de popularidad que tiene hoy. De impopularidad, de impopularidad, ¿ya? Pero la lucha contra la corrupción es una actitud, pero resultados yo creo que el gobierno central no está en capacidad de ofrecer resultados en la lucha contra la corrupción o en recuperar dinero, porque eso está en manos de la justicia, de la Fiscalía, de la Contraloría fundamentalmente, y de la Procuraduría en cuanto a la defensa de los casos para tratar de recuperar esa plata. El problema es que nunca lo dijeron porque era parte del discurso de vamos a recuperar la plata, pero llegado el momento, claro, es que no puedes. ¿Por qué prometes algo que no puedes hacer? El gobierno impopular de Moreno, ¿tienen chance de intentar pelear para 2021? Porque han dicho que van a tener candidatos, no han dicho quién, pero a Otto Sonnenholzner se lo ve con muchas ganas. ¿Va a poder cargar la cruz que significa haber sido parte del gobierno de Moreno? Otto es un hombre inteligente, le tengo mucho aprecio, valiente. Creo que es un hombre valioso, si decide ser política, un gran futuro político. Futuro. Uno de los grandes problemas de este gobierno es que muchos de los que están alrededor del presidente están más preocupados de su futuro político que de lo que le conviene al país. Sí. Las decisiones se toman en función de su futuro político inmediato, que no existe, pero ellos creen que tienen futuro político. Claro, ahí hay 5 que quieren ser presidente, hay 8 presidenciables alrededor, ¿no? Y juntan a los 8 y ninguno gana la alcaldía de Quevedo. No por ser peyorativo, sino por poner un ejemplo de una alcaldía mediana, digamos, ¿no? Entonces, y con todo respeto, porque una cosa es tener talento y otra cosa es tener capital político. Son dos cosas diferentes. Entonces, el problema es que muchos se creen presidenciables. Realmente yo creo que ninguno, con la cruz de un gobierno tan impopular, tan desgastado, que pasó a la historia. Lenín Moreno ya pasó a la historia por lo que hizo por la democracia, a las buenas, a las malas, forzado voluntariamente, eso no importa. La práctica es lo que pasó y de lo que salimos. Pero pueden intentar, pero yo creo que ningún candidato salido del gobierno nacional tiene la más mínima posibilidad de entrar en una segunda vuelta. Ninguno. Y creo que de todos ellos probablemente el mejor es Otto. Si yo fuese asesor, que no puedo ser ni seré porque no me dedico a eso, pero si yo fuese asesor de Otto Sonnenholzner para la campaña, para estas elecciones, a lo mejor yo le diría que se lance
para darse a conocer, para comenzar Pero que lo voy a intentar en 4 años. pero que lo vuelva, y que sea el inicio de una carrera política que puede ser muy interesante. Yo veo muy difícil que él tenga posibilidades. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Las encuestas hablan por estos días de 2 opciones con mucha fuerza y capital político. El correísmo, que se ha recuperado no a su mejor nivel, pero a niveles sanos y saludables por una fuerza política. Y el movimiento indígena, que asoma ya no como fuerza política solamente, sino también como fuerza electoral. Con el nombre que le quieras poner, Jaime Vargas, Leonidas Issa, Nina Pacari, si la quiere rescatar, el que sea. El movimiento indígena va a tener un peso considerable según las encuestas. ¿Qué significa esto? Mira, yo por ahí vi una encuesta de la que comentó incluso Luis Eduardo Vivanco, que primero era una encuesta en Quito. Sí. Y Quito no es una foto del Ecuador ni de broma. Es un gradiente. Punto más. Punto más. Que normalmente se compensa con Guayaquil y se enriquece con el resto del país. Urbano. Bueno, pero hablamos de... Y el rural es otro, ¿no? Hablamos de un cuarto de la población del país, ¿no? Sí, pero es un cuarto que tiene un comportamiento histórico en un sentido. Absolutamente distinto, sí. Entonces, yo creo que hoy hay muchas encuestas. El 80% irreales, contratadas con intención de o generar confusión o empujar a un derrotero de algún candidato en particular. Creo que lo que pasó en octubre es importante y va a marcar si hay un cambio en el país. Pero yo no veo al movimiento indígena en la segunda vuelta, no lo veo. Porque una cosa es Quito. ¿No lo ves o no lo quieres ver? No, no lo veo. Yo no lo veo. Porque, a ver, una encuesta hoy no tiene nada que ver necesariamente con lo que vamos a tener en noviembre o en diciembre del 2020. No nos olvidemos que Rafael Correa en enero del 2006 no existía. Claro, me da 2 puntos. ¿Ah? 2 puntos. Felipe Calderón comenzó la elección presidencial en México con 4%. Y así hay muchos. Y al revés, León Roldós en el 2006 ya era un tema de... Roldós, señor ¿no? presidente. Y Jaime Nebot en el 96 ya era un tema de trámite. Y ganó Bucarán. Entonces yo creo que cualquier cosa que se ausculte en estos días es un Pero tema aquí bien no relativo. estamos hablando de que el correísmo va a estar en segunda vuelta o el movimiento indígena va a llegar a la presidencia. Estamos hablando de que la foto de hoy, Ajá. según la encuestadora que me ponga sobre la mesa, porque yo las he visto casi todas, y aunque varían en los porcentajes, no varían en los puestos. Es decir, ¿Nacional? Tenemos un correísmo sólido, un movimiento indígena fortalecido, y unas opciones de derecha venidas a menos a partir de octubre. Cualquiera que ésta sea, Guillermo Lasso o Jaime Nebot, han perdido una importante presencia en las encuestas. Y esa es la foto de hoy. Una foto que puede cambiar, evidentemente, Sí. de aquí a 2021. Pero esta foto, ¿a qué se debe? ¿A octubre? A ver, ¿A la las mala encuestas- gestión del gobierno? A ver, yo he visto... ¿Al cabreo popular? Yo he visto... ¿A yo qué? he visto fotos y en las fotos yo he visto un par de encuestas en donde el movimiento indígena no está junto con el correísmo es sólido y está fuerte en todas las encuestas. El movimiento indígena tuvo una foto en octubre, en noviembre y hoy volvió a su dimensión normal. Lo que ha venido sólido y sostenible en los últimos meses La presencia del correísmo. es correísmo y Jaime Nebot. Esas han sido las dos fuerzas. Que en octubre, noviembre ahí el movimiento indígena se subió, sí. Pero más allá de eso, creo que sí hay un ambiente de malestar general. No por octubre. Yo creo que octubre lo que hizo es poner el dedo en la llaga y que mucha gente que estaba letargada como que reaccione y diga, oye, ya, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir como estamos? ¿Hasta cuándo los políticos no hacen algo por este país y por nosotros que somos los que tenemos mayor cantidad de necesidades? Yo no temo que el Ecuador se convierta en Chile, el Chile de hoy, porque antes era convertirse en Chile era evolucionar, digamos. ¿Cómo cambia el sentido de las palabras en pocos meses, no? ¿No? Espero que pronto
convertirnos en Venezuela sea también un upgrade y no lo que es hoy. De verdad que lo espero. Pero yo considero que el Ecuador tiene una dinámica diferente. Creo que el ciudadano más pobre, más necesitado, lejos de querer sangre y de querer comunismo, quiere progresar y quiere tener todo lo que no tiene. Lejos de quitarle a nadie, quiere tener lo que los demás tienen. Y creo que eso va a marcar la elección presidencial. Yo creo que la gente no va a votar por revancha. El Ecuador es un país que no vota por odio. La dinámica cambió. Creo que el Ecuador va a votar por el que sintonice mejor su deseo de cambio y de progreso. Yo creo que es eso. Y no necesariamente estoy hablando ni de Guillermo Lasso, ni de Jaime Nebot, ni del candidato correísta. Estoy hablando del que lo haga mejor. Escribía Roberto Aguilar un artículo en Diario Expreso hace poco, hablando del temor del bolsonarito, el Bolsonaro ecuatoriano le llamaba. Y él le llamaba el bolsonarito y es una de las preocupaciones que me vienen aquejando desde hace meses. ¿Tú ves posibilidades de un populismo de izquierda o de derecha, radical, que asome la cabeza y que se lleve la torta en 2021? Eso ocurriría si gana un candidato de izquierda fuerte. Eso ocurriría en la siguiente elección. Hoy tenemos un gobierno que no es ni blanco ni negro, ni azul ni amarillo, ni grande ni bajo, ni gordo ni flaco. Una cosa que pasa ahí, ¿no? Sí. Ya cruzando los dedos para que se acabe el periodo y rogando acabarlo además. Claro, el presidente se levanta todos los días a ver el calendario, ¿cuánto falta? Marcar los días. Marcar los días. Él, ¿no? El entorno al revés, no quiere ver cuánto falta porque quiere seguir unos 10 años más ahí. Pero yo creo que en esta elección ese riesgo lo veo muy distante. Yo más bien creo que la situación, y ojalá que yo me equivoque, yo creo que la situación económica va a ser tan crítica a puertas de la elección presidencial que la gente va a votar por el que demuestre por aquel que la gente le vea con mayor capacidad de resolver los problemas económicos del país. Y obviamente que conecte, ¿no? Porque si no tiene conexión ni lo escucha. Sí. ¿No? Yo creo que el tema va a ir por ahí. ¿Ya? Yo creo que el Ecuador esta vez va a tener un voto bastante maduro por la urgencia económica que hay. ¿Ya? No nos olvidemos que el Ecuador del 2006 que votó por Correa... ¿Tú lo crees que va a ser un voto maduro? Porque el 58% de los votantes tiene para estas elecciones menos de 35. Pero la está viviendo. La está viviendo y es gente mejor informada que los de 18 a 35 de hace 20 años. Por el mundo digital además. Es gente más informada, que tiene a su disposición mayor información y mejor calidad de información. Entonces, yo sí creo que el votante del 2006 era un votante aburguesado. Quiero corregir, quiero precisar qué significa aburguesado. Con las mismas angustias probablemente que hoy, porque hay zonas en el Ecuador en las que no ha cambiado nada en 40 años. Sí. Que tú pasas y todavía está la propaganda en la pared de Borja Presidente. Esa para mí es una foto clarísima de que por ahí no ha pasado absolutamente el tiempo y que las necesidades deben ser las mismas o peores. Pero en general el ambiente político ecuatoriano no estaba tan angustiado por la economía, ¿no? Al punto que Correa, veníamos con 6 años de dolarización, la economía, la gente estaba todavía comenzando a disfrutar y aprender el uso de su dólar, de ver que podía comenzar a pensar a futuro. Este es un Ecuador, a puertas de la elección del 2021, es un Ecuador en que va a haber mucha angustia económica. Yo creo que la gente al final va a tratar, a lo mejor escoge a la persona indicada, a lo mejor no la escoge, pero va a tratar de enfocarse en escoger a alguien que crea que tiene mayor capacidad de resolver la situación económica del país. ¿Tú crees Guayaquil? Ya estás apostando como están apostando la mayoría de los guayaquileños. Si Jaime Nebot esta vez va o no va. ¿Qué dices tú?
Yo soy muy malo para las apuestas. No me gusta apostar. No me gusta apostar porque, como soy una persona muy ansiosa, tengo miedo de que me guste y me vuelva apostador. Por eso nunca he entrado a un casino. Pero, Y porque ya no hay, además. y porque ya no hay, que eso es otra barbaridad que nos regaló el correísmo. Pero, si tú me preguntas a mí, yo creo que todo obispo quiere ser papa. Yo creo que Jaime Nebot, en el fuero íntimo, debe querer ser presidente. Pero ya el Nebot reflexivo, que piensa en lo que significa ser presidente, porque si alguien que tiene conciencia plena de lo que significa entrar a la presidencia es Jaime Nebot, más que cualquier otro político, porque ha estado tan cerca del poder tanto tiempo que sabe perfectamente lo que significa sentarse allá, ¿no? Creo que ese Jaime Nebot quisiera ahorrarse el calvario y dedicarse a hacer otras cosas en su vida que no las ha podido hacer 40 años que ha sido político. Así es que creo que la decisión al final va a ser una mezcla de lo que le dicte su corazón y lo que vea en el papel, porque eso sí, al final lo que le digan las encuestas es lo que él va a hacer. Yo no lo veo a Nebot lanzándose a una aventura a ver qué pasa. O sea, si le dan los números va y si no... Si le van los números, yo creo que si le dan los números, él dice mucho que si es que yo creo que puedo hacer... convenzo a sí mismo que puedo hacer esto es mejor. facilito. Si los números le dan y él cree que la economía del Ecuador tiene salida, va. Si él cree que los números no tienen salida o que los números le dan, no va a ir. Y le respeto la decisión. Si tú me preguntas a mí, creo que en el Ecuador no existe una persona más preparada para sacarnos del hueco que Jaime Nebot. Con todos los efectos, con todos los problemas y los enfrentamientos que eso le va a generar al país, creo que es la persona más preparada para hacerlo. Pero eso no significa que lo vaya a hacer o que vaya a ganar. En política, a lo mejor no conocemos al próximo presidente de la República, pues no ha hecho su aparición. Cada día es más difícil un outsider, por el blindaje constitucional que el mismo Correa hizo para que nunca más haya un Correa. Por el tema de la publicidad, de las pautas y todo esto. Pero, así como dicen que la vida se abre siempre caminos, aquí también. Bueno, Alexandra Ocasio-Cortez gastó, ¿cuánto? $100.000 para la campaña de senadora, ¿no? Estos son tiempos en los que cualquiera se puede hacer conocido en un país. El mundo digital te deja abierta esa puerta. Estamos en la posta, por cierto. A ver, Pedro, dándole los toques finales a esta conversación. ¿A qué se va a dedicar Moreno los últimos 14 meses de su mandato? A tratar de parar la olla y pagar lo mínimo indispensable para que no lo tumben. Y a disfrutar de la alfombra roja. ¿Ves un escenario de calentamiento de calles para los últimos meses de gobierno? Si siguen como van, sí. No están haciendo lo correcto. Y yo no soy un experto económico, tengo un sentido común. Lo que están haciendo no está bien. ¿Ves posibilidades de que los dos grandes enfrentados del centro a la derecha se sienten alguna vez en la mesa? Te hablo de Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Todo es posible. Todo depende. Ahí sí. Yo creo que personalmente no hay esa voluntad. De lado y lado. Aunque el uno diga que sí, el otro diga que no. De lado y lado yo no creo que exista esa voluntad. Desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista político, todo depende de lo que cada uno necesite y si se llega la coyuntura lo harán. Ahora, que una vez que hay un acercamiento por la política, eso genere que hayan un acercamiento en lo personal, pues puede ser. Cualquier cosa puede pasar en el mundo de la política. Rafael Correa, ¿a qué va a jugar? Rafael Correa quiere... ¿Va a jugar a ser vicepresidente y tener un título en presidencia? ¿Va a jugar a dominar la asamblea? ¿Qué es más importante? Las dos cosas. Él va a tratar de ser candidato a la vicepresidencia y con esa candidatura a la vicepresidencia impulsar un importante bloque en la asamblea, a lo Cristina, con una diferencia. Es que Lenín Moreno no va a ser candidato como Macri.
y Lenín Moreno no cometió las torpezas que cometió Macri en el manejo de la macroeconomía. Entonces los países no son iguales y el que cree que aquí se va a repetir lo que se repitió en Argentina creo que está equivocado. Respeto la opinión contraria, pero él va a tratar de obviamente fortalecer a su movimiento y tratar de participar políticamente. Lo que no veo es cómo lo va a hacer, porque para venir acá al Ecuador va a tener que ir a la cárcel y no lo veo con los pantalones de irse a la cárcel. Hombre, yo no quiero verlo ni con pantalones ni sin pantalones. Me quedo sin esa imagen. Pedro Valverde, gracias Mucho por gusto, acompañarnos, gracias. hermanos. Un Gracias a placer. ustedes también por acompañarnos. Terminamos esta mañana con mi conclusión. Esto es el punto final. Los debates de los cafetines y los intelectuales están llenos en estos momentos de incógnitas por las primeras encuestas que empiezan a asomar de forma local, de forma nacional, que más o menos en todas se ve más o menos lo mismo. Un correísmo fortalecido en relación a lo que había hace un par de años atrás. Y el debate gira por muchos lados. El principal ángulo de análisis es a qué se debe. Entonces vienen los comentarios sobre la masa, sobre la equivocación de la mayoría, sobre la corta memoria, sobre los errores de gobierno. Y la responsabilidad va a recaer casi siempre en la gente, en el pueblo, llamado así. A mí me parece siempre un error de lectura creer que la mayoría se equivoca cuando no piensa como uno. Yo no concibo un sistema democrático en el que los únicos que tienen la razón son los que están en la minoría, que el resto son idiotas, que el resto no piensa o piensa mal, que tiene corta memoria, que olvida pronto. Creo que si se ha fortalecido el correísmo, se debe principalmente al morenismo, se debe principalmente a esta obsesión casi patológica que tiene el presidente Lenín Moreno de citar al señor Correa en cada pronunciamiento público, de mantenerlo como el alter ego, de mantenerlo como el gran antagonista de la política nacional. Se debe principalmente a que el gobierno de Moreno no tiene otra cosa que exhibir que el intento de destrucción y la persecución al correísmo. Es su única carta sobre la mesa. Se debe también a que los políticos de este país siguen sin presentar alternativas y soluciones, a que la oposición de Lenín Moreno se convirtió en aliada de Lenín Moreno, a que los que estaban llamados a ser alternativa de gobierno cada vez están más lejos. No creo que sea la gente la que se equivoca, creo que son los políticos que están en el poder los que hacen que la gente tome las decisiones que consideran mejores. Aquí nos vemos mañana, programa especial, alcaldesa Cynthia Viteri, aquí nos vemos.